Y la división política es uno de los grandes desafíos que enfrenta Lula, pero también sin dudas la economía. Por eso nos parece interesante hablar con Roberto Luis Troster, que es economista que está allá en Brasil y que está en comunicación con nosotros. Roberto, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Cómo le va, Darío? ¿Me va bien? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Roberto. A ver, la verdad es que Lula no asumió, pero es casi como si hubiera asumido si uno mira en términos económicos por la gran cantidad de decisiones que viene tomando el Parlamento, de anuncios que se vienen conociendo, que ya están acomodándose a lo que va a ser el gobierno de Lula. Me interesa un análisis preliminar de todas las modificaciones parlamentarias y de todos los gestos que ha dado Lula desde que ganó las elecciones hasta ahora y de qué es lo que nos muestran de cómo puede ser su gobierno en materia económica. Bueno, el discurso de Lula fue muy bueno, que sí, cuidar de lo fiscal y cuidar de lo social. El primer gobierno de Lula él fue muy responsable, aumentó el superávit, disminuyó la deuda pública, hizo una serie de reformas. Entonces, mucha gente piensa así. Algunas de las indicaciones que hizo hasta ahora no son tan buenas así. O son discutibles, pero otras son muy buenas. Para medio ambiente, por ejemplo, Marina Silva, que fue candidata a presidente, fue ministra de Medio Ambiente, en el gobierno Lula, entonces se separó de Lula, fue candidata contra el candidato del PT, pero vuelve al gobierno, entonces vos tenés una gran coalición. La gran cuestión ahora, y se debe decidir entre hoy y mañana, es si Simone Tebet, que era candidata a presidente, ahí en el balotaje lo apoyó a Lula, y si ella va al Ministerio de Planeamiento, que es un complemento del Ministerio de Hacienda muy importante en Brasil. Esa es la gran cuestión. Haddad, el ministro de Economía, no es alguien así visto como así, un economista muy fervoroso, pero también ya hubo Palocci, que fue el ministro del primer gobierno Lula, era médico, pero fue muy bien asesorado por lo que había de mejor en economía en Brasil en la época. Ahora, Roberto, usted hablaba al principio, ¿no?, de que el primer gobierno de Lula, los primeros dos gobiernos de Lula, se caracterizaron por la responsabilidad fiscal. En ese sentido, la decisión de subir el techo de gastos o de eliminar o modificar las enmiendas que prohibían subir los gastos, ¿no es una señal un poquito alarmante en términos de que pueda empezar otra vez a haber desequilibrios fiscales que se habían dejado de lado? Yo lo corregiría a usted, Darío. Yo diría que es muy preocupante, no un poquito preocupante. Yo diría que es muy preocupante. Es más que el techo de gastos. Vos tenés que tener una deuda que tenga una tendencia negativa. No puedes tener una deuda que esté creciendo día después de día. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el país entero trabaja, paga impuestos para pagar intereses. Entonces, quien vive recibiendo intereses gana cada vez más, y quien vive sin ganar intereses gana cada vez menos y tiene que pagar más impuestos. Esa es la cuestión, no es una cuestión de heterodoxia, ortodoxia, nada de eso, es una cuestión algébrica. Si pagas más intereses, tienes menos dinero para inversiones. Menos dinero para inversiones, menos crecimiento en el futuro. Es algo, yo diría, matemático, no económico. Entonces hay que tomar mucho cuidado. Hay muchos privilegios en Brasil que hay que sacar. Si vos querés gastar más en algo, tenés que gastar menos en otro y cortar privilegios. Si Lula hace eso, Fernando Haddad, que es el ministro de Hacienda, le va a ir bien. Si continúa haciendo lo mismo que hizo el gobierno Dilma, no le va a ir tan bien, seguro. Y después hay otra decisión que es la que usted un poco menciona, ¿no? Hablaba de Fernando Haddad, no es economista, tiene una maestría en economía, pero claro, en la campaña sonaba fuerte el nombre de Enrique Meireles, que es un economista muy experimentado, que yo creo que genera casi bastante consenso en distintos sectores. Pasar de Meireles a Haddad es realmente una distancia importante. E incluso se termina nombrando a Geraldo Alckmin como ministro de Industria y Comercio, que uno podría decir como un complemento también en el área económica. Esta falta de cuadros técnicos con experiencia técnica en el gobierno, ¿cree que puede ser también una señal preocupante? Mire, es difícil de saber por ahora, es como un equipo de fútbol, hay que ver cuando entra en la cancha. Vos tenés que tener buenos jugadores, ¿no?
Entonces, mucho lo que uno habla es cómo va a ser el equipo de Fernando Haddad, que está la foto ahí. Fernando Haddad se recibió de abogado en la mejor facultad de Brasil, hizo un doctorado también, maestría en economía en la mejor facultad de Brasil, y después hizo un doctorado en filosofía, también en la mejor universidad de Brasil, que fue intendente, fue candidato a presidente. Pero no es alguien así que ve el mercado o ve la economía de una manera muy contundente, muy decidida. Que si vos podés crecer y mejorar la distribución de renta, los países más ricos del mundo son los que tienen la mejor distribución de renta y el mayor crecimiento. Y hablo de los países nórdicos y en Europa especialmente. Y el secreto es aumentar la productividad de los más pobres, no es darles subsidios. Y eso requiere una ingeniería económica, social, que todavía no la mostraron. Ahora, si usted tuviera que decir, bueno, de los distintos desafíos que tiene Brasil en términos económicos, ¿cuál diría que es lo más complejo, lo que debería ser de alguna manera prioridad del gobierno en los primeros momentos del gobierno? Pues el problema más económico, más importante ahora es estabilizar la deuda. Estabilizando la deuda, yo diría que ese. Y segundo es acabar con la miopía. Tanto aquí en Brasil como en Argentina, uno está muy enfocado cómo vamos a solucionar el año que viene, en vez de pensar a más largo plazo. ¿Cómo va a estar Brasil en 2033, en 2043? ¿Cómo va a estar Argentina en 2033? Y 2043, en vez de enfocar solo en 2023. En Argentina el gran problema es cómo vamos a conseguir que entren dólares para solucionar todo, y acá la cuestión es qué gastos vamos a cortar. Hay que mirar eso, es verdad, sin esto no conseguimos avanzar, pero hay que empezar a mirar en otras cosas, reformas. Somos países, los dos, muy burocráticos, así, complejos, no necesariamente complejos para pagar impuestos, para abrir una empresa, para exportar, para lo que sea. Entonces, yo diría un ojo en el corto plazo y un ojo en el largo plazo. Yo diría que tenemos dos ojos, uno para mirar cerca, que es lo que se tiene que hacer, y otro para mirar más lejos. Si es que queremos caminar lejos, tenemos que mirar lejos, si no estamos siempre en ese cortoplacismo que nos ahoga, tanto a los brasileños como a los argentinos. Solo como conclusión, las proyecciones de crecimiento para los países de América del Sur, Argentina y Brasil están en la peor posición para el año que viene y para los próximos. ¿No? Y son los que tienen más potencial de crecer. Ahora, Roberto, usted hablaba, ¿no?, de la necesidad de ciertas reformas, de bajar los gastos. Al mismo tiempo, Lula va a enfrentar un Congreso que es muy adverso, en el cual el PT tiene poquitos diputados, poquitos senadores, y para construir una coalición, bueno, tiene que repartir cargos, repartir muchas veces recursos. Cuesta plata hacer una coalición política en Brasil. Digo, en ese contexto, ante esa necesidad política, ¿cuán viable es que pueda verdaderamente hacer estas reformas que se necesitan, bajar los gastos? Bueno, eso pasa en todos los países del mundo, no solo en Argentina y Brasil. Vos tenés que cooptar, en cierto sentido, que el Congreso trabaje por el país. Y eso es lo que hace un líder. Cuando vos jugás en un equipo, vos no jugás solo. El equipo del gobierno acá allá es la justicia, el Congreso, el equipo que tengas. Tenés que saber jugar en equipo, un poco con gastos, otro poco mostrando las ventajas que hay en jugar en equipo. Entonces, no es una cuestión apenas de pagar más, es pagar, gastar un poco, negociar mucho y tener un proyecto de país, de futuro, mucho más todavía. Los primeros gobiernos de Lula estuvieron, por supuesto, marcados, entre otras cosas, por el fantasma de la corrupción, desde el Mensalao al Lavallato. ¿Cuántas señales está viendo usted de que pueda haber ahora mayor transparencia y cuánto influye la necesidad o cuánto influye que haya más transparencia en un mejor desarrollo económico?
A ver si entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la transparencia del gobierno en Claro, Colombia? lo que le digo es, un poco lo que le pregunto es si ve que las señales que está dando Lula va a ir hacia gobiernos más transparentes, donde haya mayor celo frente a la corrupción de la que hubo en sus gobiernos anteriores, y qué impacto tiene eso sobre la economía. Bueno, tres contestaciones, ¿no? Primera, transparencia, ¿viste? Si hay buenas intenciones, ¿no? Pero de buenas intenciones, Maquiavelo ya dijo, uno se va es el camino para el infierno. Sí, entonces, buenas intenciones hay, vamos a hacer, es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, eso todo el mundo está de acuerdo. La segunda cosa es que todavía no hay un proyecto de país, ¿no? Hay algunas intenciones. Eh, Específicamente en economía, Haddad es un punto de interrogación. En el Banco de Desarrollo, que es el mayor banco acá de Brasil, también puso alguien que también no es banquero y no es así un economista que se destaca como político, pero no como economista. El equipo también tiene a alguien muy bueno, pero otros que no se destacan. Entonces, esa es la segunda cosa, ¿no? Como un equipo, hay que ver cuando empiece a jugar. A mí me parece que ni bien empiece el gobierno, en 1 o 2 semanas después de empezar el gobierno, uno puede tener una definición mejor, una visión más clara. Pero también hay una inercia muy grande, es decir, Brasil va a crecer 1% el año que viene. Si el gobierno es muy bueno, puede llegar a 2%, y si es muy malo, va a quedar en un número abajo de 1%. Depende mucho de lo que hagan. Y depende mucho de lo que hagan en las 2 primeras semanas, porque ahí generas expectativas positivas y ahí creas un círculo virtuoso. Si consigues hacer eso de cara, viste, al principio, hacer algo rápido al principio, que deje tu marca de que estás yendo alineado. Y ahí el gobierno empieza ya con mucha oposición. Que la materia que estaba mostrando antes, hay muchos brasileños que no están satisfechos con el resultado de las elecciones, van a criticar mucho. Entonces, tenés que hacer letra buena desde el primer día. Me quedo justamente con eso porque era una de las cosas que me interesaba saber su opinión. Brasil está viviendo, me parece que sin duda, corríjame si no lo ve así, el momento de mayor polarización política de su historia. Está, diría, muy argentinizado en algún punto Brasil, que históricamente fue más tendiente a los acuerdos. ¿Cuánto afecta esto a la posibilidad de un programa económico sostenido y que funcione? Mire, futuro es algo que uno construye. La posibilidad existe. Y el futuro de los países o de las empresas o de las personas dependen de uno tener un buen proyecto y ejecutarlo. Argentina y Brasil, eso vale para Argentina también. Tenemos recursos naturales, gente, clima, lo que quieras, lo que hace falta. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que China y India tienen que Brasil y Argentina no tienen? Tenemos todo. Si no crecemos es porque no sabemos organizarnos para crecer. Y esa es la gran clave. Una sugerencia, ponerlo Scaloni como ministro de Economía acá y allá. Eso va a cambiar el futuro de todos nosotros. Claro. Roberto, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo con DNews.